En cuanto llegaron hablaron con Acolmiztli diciéndole: venimos a llevarnos a Acamapitzli, contestándoles él inmediatamente: ¿y quiénes sois y de dónde habéis venido? Respondiéndole ellos: de allá de Tenochtitlan. Fernando Alvarado Tezozomoc. Crónica mexicana. Hola chiquitines. ¿Cómo están? La palabra gentilicio indica el nombre o adjetivo que expresa el lugar de origen o nacionalidad de algo o de alguien. Por ejemplo, el monumento italiano, la palabra italiano indica que proviene o es de Italia. El gentilicio también se utiliza a menor escala, por ejemplo, a los habitantes de Jalisco, un estado del país de México, se les denomina jaliscienses. Esto también ocupa en los pueblos y naciones de la antigüedad. Hoy os traigo un tema poco tratado, por lo que aquí está una pequeña exposición acerca de un gentilicio americano. El lugar de origen y la conquista. A finales del siglo XV después de Cristo, las exploraciones de nuevas rutas marítimas por parte de las potencias europeas de la época provocaría un cambio radical de la visión del mundo, el encuentro entre diferentes civilizaciones. De entre ellas, una que es conocida por muchos como el pueblo azteca alcanzó gran fama debido a la magnificencia de su metrópoli, la suntuosidad de sus fiestas y el poderío de sus gobernantes, todo ello documentado en diversos escritos. Aunque podría no parecerlo, hablar sobre los aztecas plantea un problema, el de su nombre. Para entender esto, debemos recurrir a las fuentes antiguas que hablan acerca de él. Aztlán es el nombre con que se designa el lugar de origen del pueblo conocido como azteca. Al parecer esta palabra es una forma acortada de Aztaglan, que significaría lugar de las garzas blancas. A su vez, escritores del período colonial hacen referencia a este sitio. Algunos de ellos son Fray Diego Durán en su historia. Crónica mexicana de Hernando Alvarado Tezozomoc. Las diversas relaciones de Antón de Chimalpa Cuautle Guanitzin. Y la historia de los mexicanos por sus pinturas, un documento de carácter anónimo. En estos relatos se cuenta cómo el dios protector ordena a los habitantes de Aztlán salir de ese lugar. Además, algunos códices y crónicas en castellano informan que, junto con el pueblo escogido de Tetzauteotl, marcharon también otros Calpoltino tribus. Sin embargo, la atención se concentra en los seguidores del sacerdote Huitzilihuitl. Aunque difiriendo un poco, en las fuentes principales existe un momento en que el dios Tetzauteotl ordena a su pueblo cambiar de nombre, con el cual habrían de conocerse en todas las fuentes indígenas posteriores y asimismo en todos los trabajos de cronistas e historiadores hasta finales del siglo XVIII. En el códice Aubin se recrean las palabras del dios protector. Y enseguida allá le cambió el nombre a los aztecas. Les dijo: ahora ya no será vuestro nombre el de aztecas, seréis mexicas, y allí les envijó las orejas. Así que tomaron los mexicas su nombre. Y allá les dio la flecha y el arco y la redecilla. Lo que volaba, bien flechaban los mexicas. Códice Aubin. Historia de la nación mexicana. Fray de Torquemada, apoyándose en la lectura e interpretación de varios códices, precisa el momento en que ocurrió el cambio de nombre. Sucedió durante un descanso del peregrinaje, donde los encargados de la efigie del dios realizaron un hueco en el tronco de un árbol muy grande para poder colocarlo allí. Una vez que lo hicieron, comenzaron a comer, cuando de pronto, se escuchó un gran estruendo y el tronco del árbol se partió en dos. Este acontecimiento se tomó por un augurio, por lo que el dios protector, a través del sacerdote Huitzilihuitl, ordenó entonces a su pueblo que se apartara de los otros grupos, cambiando asimismo el nombre. Ya estáis apartados y segregados de los demás y así quiero que, como escogidos míos, ya no os llaméis aztecas sino mexicas.
Y que aquí fue donde primeramente tomaron el nombre de mexicanos y juntamente con trocarles el nombre les puso señal en los rostros y en las orejas un emplasto de trementina cubierto de plumas, tapándoselas con él, y dioles juntamente un arco y unas flechas y un chicadlí, que es una red donde se echan tecomates y jícaras, diciéndoles que aquello era lo que había de prevalecer en ellos. Monarquía indiana. Algo a tomar en cuenta es que el cambio de nombre prevaleció. En los textos en náhuatl suelen emplearse los gentilicios mexicaj o tenochcaj, los cuales se castellanizaron como mexicanos y tenochcas respectivamente en las crónicas y escritos en español. El conquistador Hernán Cortés se refiere a los habitantes de la gran metrópoli con expresiones como los de México, mientras que Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España emplea el de mexicanos. La colonia y la independencia. Durante el período colonial se comenzó a utilizar el vocablo mexicano, tal como lo hicieron en sus obras Fray Toribio de Benavente Motolinía, Fray Diego Durán, Fray Bernardino de Sahagún y José de Acosta durante las primeras décadas. El uso continuó en tiempos posteriores, tal como se ve con Carlos de Sigüenza y Góngora, Lorenzo Boturini, Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, Francisco Javier Clavijero e incluso el autor inglés William Robertson. Es a partir de 1810 cuando el uso de la palabra mexicano empieza a ceder terreno al de aztecas, aunque esto sucedió poco a poco. El francés Alejandro de Humboldt en su obra Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América registra la palabra azteca varias veces. En 1843, el historiador William Prescott publicó su obra Historia de la Conquista de México, la cual alcanzó gran prestigio y difusión, y que tal vez pudo contribuir a la propagación del gentilicio azteca, ya que hace uso continuo de este. En el mismo 1843, M. de la Renaudier, en su obra intitulada Mexique Guatemala, emplea la palabra azteque casi siempre para designar a los mexicas. Lo mismo sucede en las obras de Michel Chevalier y Hubert Bancroft. El profesor y catedrático de la UNAM, Miguel de León Portilla, propone como una posible explicación de por qué la palabra azteca se impuso a la de mexica o mexicano se halla tal vez en el hecho de que, luego de consumarse la independencia de México, se quiso distinguir entre el nombre de los habitantes de todo el país, que eran ya conocidos como mexicanos, y el del antiguo pueblo que había fundado la Ciudad de México, proveniente de Aztlán, al que se le atribuyó el gentilicio de aztecas. Comenta también que en el caso de la lengua inglesa, aunque algunos autores como Prescott conocieron la existencia de la palabra mexica, probablemente no la usaron puesto que en inglés mexica parecería una errata del vocablo mexicano utilizado para hacer referencia a los habitantes de todo el país. Después del siglo XX. Es a partir del siglo XX cuando el uso del gentilicio aztecas empieza a generalizarse, tanto así que se ha llegado a bautizar a todo México como el país azteca, llegando inclusive a designar en el extranjero a deportistas, artistas o gente significativa de este país como jugador o cantante aztecas. Este hecho resulta paradójico, puesto que el nombre de aztecas, que en el relato mítico histórico de la peregrinación el dios protector quiso desaparecer, actualmente se emplea en la mayoría de las situaciones y lugares. Hemos llegado al final. Esta exposición parecería un análisis irrelevante, pero si se examina resulta bastante significativo. El cambio de nombre no solo contraría el designio del dios protector sino que también es una alteración de la historia. Azteca era el nombre del pueblo errante, pobre y desconocido, mientras que Mexica iba a ser el nuevo mote con que el pueblo sería recordado, temido y respetado. ¿A qué creéis que se deba esto? ¿Conocíais el antiguo gentilicio de los habitantes de México Tenochtitlan? Espero os haya gustado. Un saludo. Y nos veremos pronto. Las distintas relaciones de Antón de Chimalpaín Cuauhtehuanitzi, Cuauhtehuanitzin, Cuautlehuanitzin. Carajo. Una vez más.
Antón de Chimalpa Incuautle Guanitzin. No que no,